Hoy haremos un par de manualidades con estos aros de madera. Dos ideas sencillas y bonitas para decorar en Navidad. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Trabajamos hoy con este par de aros de 10 y 13 centímetros. Puedes usar bastidores de madera para crear estas ideas, si es lo que tú tienes, o incluso hacerlos con cartón. Tomaremos la medida del interior de los aros para crear un cierre con cartón para nuestros adornos. Yo lo estoy haciendo con cartón contracolado. Recortaremos los circulitos y los pintaremos con gesso y pintura blanca, dejando secar muy bien entre ambas capas. Preparamos también nuestras maderitas, lijándolas primero y dándoles esa mano de gesso y pintura como primer paso. Y las pintaremos de un bonito color navideño, todo un clásico y un acierto, este rojo y de un bonito azul. Preparadas nuestras piezas, vamos con la primera idea, la más pequeña. ¡Qué bonito papel de arroz tamaño A3 de nuestros amigos de ITD Collection! Incluye 12 imágenes de tiernos muñecos y ositos entrañables. Me quedo con la familia de osos bien abrigaditos con sus bufandas. ¡Qué ternurita! Recorto el papel con las manos y extiendo en mi pequeña base circular de cartón medio un para de copas. Coloco esta dulce imagen navideña, rasgo con una lima de uñas lo que me sobra por los bordes y extiendo una capa más generosa del medium, protegiendo y asentando el papel a la base. Ellos ya son pura Navidad. Voy a añadirle algunos detalles extras, como este Merry Christmas, en dos filas de esta bonita plantilla, con pintura roja haciendo un estarcido de letrillas. Y algo de brilli en esas bolas navideñas que lucen en su árbol de Navidad nuestros amigos. Y mira qué monísimas quedan sus bufandas con el brilli brilli. Con un rotulador o marcador blanco doy algo de luz a mi leyenda de Navidad. Puedes hacerlo igual con pintura blanca, un pincel finito y buen pulso si procede. Y vamos con el aro, que ya habíamos pintado tiempo A de rojo, ¿recuerdas? No puede faltar la nieve en una estampa tan navideña como esta. Con pintura blanca y un pintapuntos o buril de manicura, voy incorporando pequeños copitos de nieve, a modo de puntitos. Muchos, unos cuantos. ¡Qué bonito detalle sobre fondo rojo! En el interior del aro, más detalles. A pincel seco y de nuevo con pintura blanca, rebajaremos este bonito rojo, como si fuese nieve en polvo. Me encanta cómo queda. Y armamos nuestro adorno de Navidad. Encajamos nuestro círculo decorado en el aro. Y me busco una cuerdecita, conjuntada por supuesto, para poder colgar este adorno de madera y cartón. La coloco por la parte de atrás y cubrimos con una pieza de fieltro o cartulina a juego también.
Un detallito navideño para coronar esta primera idea. Y con una espátula añado pasta de relieve de nieve en zonas varias. Me encanta cómo queda. Barniz de brillo para proteger este trabajo. Y vamos a por la siguiente idea. Trabajaremos ahora con nuestro circulito de cartón más grande y ese aro que ya teníamos pintado de azul. Me busco ahora una bonita corona de Navidad para esta manualidad. Este papel de arroz tamaño A3 de nuestros amigos de ITD Collection tiene 3 modelos preciosos que nos sirven también para crear un efecto 3D navideño. Me gusta mucho esta corona que incluye un bello paisaje invernal con compañía. ¡Qué bonito! Repetimos proceso de la idea anterior. Medium para decoupage en nuestra base blanca. Corona aplicada. Rasgamos eso que nos sobra y protegemos con el mismo medium. Me vengo arriba y vuelvo al papel de arroz para seguir trabajando con el resto de piezas a juego. Haremos un sencillo 3D en nuestra corona. El paso a paso es muy fácil, seguro que ya lo recuerdas de otros tutoriales aquí en el canal. Recortadas las piezas, las pegamos en un papel de arroz en blanco, poniendo medium para decoupage también sobre ellas y secándolas con una fuente de calor, pistola de calor o secador de pelo. Le damos la vuelta al papel. Aplicamos también medium para decoupage por este lado, repitiendo el momento secado. Y con esta firmeza que le damos al papel, recortamos las imágenes. Preparo los utensilios del 3D, una pieza de goma eva que me sirve de base y una herramienta de modelar o buril. Colocaremos boca abajo cada flor e iremos desde los bordes al centro, pasando esta herramienta circular que hará que nuestras piezas de la corona tomen volumen. Hoy estamos creando un par de adornos navideños sencillos y bonitos, para casa o para colgar del árbol de Navidad. Si te gusta la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Volteo y con una pieza redondeada más pequeña marco el centro y sigo así con un par más de vueltas. Quedan buenísimas. Con un pegante vamos a ir incorporándolas al trabajo, dándole ese aspecto de volumen
a la bonita corona navideña. ¡Qué papeles tan bonitos tienen en su web los amigos de ITD Collection! Bajo el vídeo te dejo los enlaces a este par de papeles de arroz y a los bonitos chipboard navideños. Nuestro marco, el aro azul, lo decoraremos primero con ese pincel seco de pintura blanca, como trabajamos en el interior de la idea anterior. Queda muy bonito con este aspecto nevado. Y de esta colección de chipboards de copos, también de nuestros amigos de ITD Collection, me quedo con el pequeño para darle colorcillo al juego con nuestra segunda manualidad. Jugaremos en azul adriático y blanco decorando esta pieza, que vamos a pegar en un lateral del aro. Me encanta cómo queda. Colocada ya nuestra base en el aro, buscamos una cinta para colgar nuestro adorno. Esta de copito es elegante y monísima. Y la pegamos con silicona caliente, como en el ejemplo anterior, en la parte superior, lo que viene siendo las 12 del reloj. Fieltro blanco que queda ideal, cerrando el adorno. Y de nuevo una pieza navideña decorativa para el frontal de la manualidad. Con la pasta de nieve voy aportando pequeños detalles nevados a la imagen y a los adornos de la segunda idea. ¿Qué te parece cómo queda? Dos ideas navideñas para tu hogar, para vender, regalar, con poquitos materiales, imágenes entrañables y mucha nieve. ¿Qué te parecen estas ideas con decoupage? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Cuento contigo para muchas ideas más y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.